Hola, el día de hoy vamos a hablar de los diferentes tipos de puntos que hay. Primero que todo voy a hablar de la clasificación que hay de puntos, teniendo en cuenta que existen tres grandes tipos de puntos. Tenemos los puntos simples, tenemos los puntos continuos y por último tenemos los puntos de contención. Cada una de estas tres ramas pues se desglosa diferentes tipos de puntos. Bueno, el primero que vamos a realizar es el tipo de punto simple. Este solo consiste en anudar y cortar cada punto después de la inserción de la hebra de sutura. El primero que vamos a hacer es el punto sencillo. Hay que tener en cuenta que para amarrar se deben hacer 5 nudos. El primero de ellos doble. El segundo un solo nudo. El tercero va doble. El cuarto uno nomás, un solo nudo. Y por último, 2 nudos. Una vez terminado nuestro punto sencillo, finalizamos cortándolo con una tijera de mallo a la distancia de la punta roja. Listo. Bueno, el siguiente punto del grupo de los puntos simples es el punto en U. El uso de este punto es para refuerzo de aponeurosis y refuerzo de los tejidos laxos. También une los bordes del tubo digestivo y de los conductos vasculares. Es útil en la reparación de las hernioplasties. Los materiales que se utilizan para este tipo de punto pueden ser el catgut crómico, la seda y el Depson. Bueno, el siguiente punto es el punto en X. Este también es llamado punto hemostático. Sus usos es en piel y músculo. El material que se suele utilizar para este punto es seda y nylon en cuero cabelludo y catgut crómico en músculo. Vamos a hacerlo. Recordar que los nudos siempre deben ir a un lado de la herida, al lateral, nunca en el centro, pues para evitar que contamine la herida. Acá si nos damos cuenta, al respaldo nos quedó la X. Bueno, el siguiente punto es el punto en X visible. Este pues tiene la misma función que el anterior, solo que nos va a quedar visible. Acá hacemos la simulación de que ya hicimos los 5 nudos y al igual que los demás, cortamos según nuestra tijera de mallo con la punta de roma.
Bueno, el siguiente punto es el punto de Lemberg. Este punto es invaginante. Su aplicación es un nudo superficial que invagina la serosa intestinal. Este abarca lo que es la capa serosa, la parte muscular, sin llegar a la mucosa. El material que se utiliza es la seda. Finalizamos cortando el nudo, el punto. Este punto se supone que tiene que quedar así. Queda así. Lo que pasa es que pues, por el tipo de material no nos va a dar ese efecto. ¿Listo? Bueno, el siguiente punto y el último del grupo de los puntos simples es el punto de Sarnoff. Este se usa en la piel abdominal, torácica y en miembros. La función que cumple este punto es afrontar piel sin ejercer ningún tipo de tensión. La ventaja de este punto es que no produce necrosis en los vasos de los tejidos. Este punto consiste en hacer en la entrada en 2 puntos proximales y la salida en 2 puntos distales. En este caso, hablamos de que ya hicimos los 5 nudos y finalizamos, como todos los anteriores, cortando. ¿Listo? Bueno, el siguiente grupo corresponde al grupo de los puntos continuos. En este caso, la primera que vamos a hacer es la sutura continua simple. Esta sutura es de afrontamiento, se utiliza para cerrar heridas quirúrgicas de gran superficie, en donde se deben unir zonas finas y elásticas sin grandes tensiones. Esto normalmente se utiliza para piel, para mucosas, para tejidos blandos. Nunca se debe utilizar en tejidos huecos. En este caso, como todas las suturas, recordando que se hace primero el nudo doble, seguido por un solo nudo, y bueno, este proceso por cinco veces. En este caso, pues no lo voy a realizar porque no me alcanza la sutura. Ya para finalizar el nudo, acá lo que debemos hacer es dar 2 vueltas a la sutura y agarrar el surco que nos quedó en la anterior sutura. Acá lo agarramos, apretamos, hacemos el nudo sencillo y acá el mismo proceso hasta finalizar los 5 nudos, que va uno solo, doble solo y finaliza siempre en doble nudo. Acá como no nos alcanza, entonces lo que hacemos, ya haciendo la simulación que tenemos los 5 nudos, lo que hacemos es cortar la sutura y listo. Esta es la sutura continua simple. Bueno, el siguiente punto es el punto bloqueante. Este punto es de afrontamiento y sostén. El punto bloqueante disminuye la posibilidad de trunce, dando mayor fuerza de afrontamiento y hemostasia. Este punto sirve para afrontar lo que es peritoneo, cuando el paciente pues está con distensión. Y también nos sirve para cierre de cavidad abdominal. En este caso va a ser solo 2 nudos, pues para...
Finalizamos cortando el nudo. Bueno, el siguiente punto es el punto colchonero. Este punto su uso se da pues para músculo de la pared abdominal en el caso del gato y el perro. Este punto logra soportar mucho peso, es muy bueno para utilizar en grandes animales, por ejemplo para cerrar después de una cesárea la pared abdominal. Bueno, el siguiente punto es el punto bolsa de tabaco. Este punto se utiliza para cerrar cavidades o conductos o bien un saco herniario. En este caso pues podría ser cerrar un orificio, una hernia perianal. También se utiliza en caso de cirugías pues para cerrar el ano del paciente, para evitar que defeque. En este caso lo que hacemos es irnos por todo el alrededor del orificio, dejando el extremo inicial sin amarrar, sin nudo. Bueno, la función es que al apretarlo, bueno, al irlo apretando el material no me deja, el orificio lo que va a hacer es cerrarse. Bueno, las siguientes suturas son las suturas de vísceras huecas. En este caso vamos a realizar la sutura de Conner. Esta sutura produce invaginación de la herida, con lo que se consigue pues el contacto íntimo entre la serosa para una mejor cicatrización de la herida. Bueno, acá al apretarla lo que se supone que debe hacer el tejido es invaginarse. Pues finalizamos haciendo el nudo doble. Bueno, la siguiente sutura es la sutura de Chetney.
esta sutura se puede utilizar para suturar vísceras, no produce invaginación, por lo que es impredecible pues realizar por encima de ella otra sutura invaginante. Listo, en esto corresponde la sutura. Bueno, las siguientes suturas pertenecen a las suturas no perforantes. Estas reciben este nombre pues porque no perforan o no atraviesan la totalidad de las capas. La primera que vamos a realizar es la sutura de Cushing. Esta es igual que la de Cone, pero sin atravesar la mucosa. Bueno, la siguiente sutura es la sutura de Lemberg. Con esta sutura lo que provocamos es una mayor invaginación comparada con la anterior, aumentando pues el contacto entre las serosas. Esta sutura lo que facilita la cicatrización, pero aumenta la reducción de la luz del órgano. Es utilizada en órganos huecos.
Acá lo que observamos es que al hacerle presión, el foamy intenta cerrarse. Imaginarse que es la función que cumple esta sutura. Y finalizamos cortando. Bueno, con esto ya finalizamos nuestros puntos de sutura. El material que hemos utilizado para la realización de las suturas fue portaaguja, tijera de mayo, punta roma y pinza anatómica sin dientes. También utilizamos esta sutura, es una sutura sintética absorbible. Listo, muchas gracias.